Buenos días, buenas tardes, buenas noches, equilibristas del mundo. Bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast Recupera tu equilibrio. El podcast que quiere inspirarte para que tengas el trabajo que tengas, puedas vivirlo en equilibrio. Y para que tengas la emoción que tengas, hagas de este día un buen día para ti y para quienes te rodean. Porque si puedes hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Y hoy tenemos el capítulo 24 de la temporada 23, Salir de la rueda. El primer paso del cambio. Vamos a ver cómo hacemos esto. Porque llevo yo unos cuantos podcasts hablando de cambio cultural y cómo alinearlo con el propósito. Y bueno, en estas estaba cuando el sábado pasado tuve la suerte de dar una conferencia, una charla, junto a dos grandes profesionales, como Marcos Vázquez y Paul Montiel. Ahora os hablaré de ellos. Fue en Ciarrodrigo, en Salamanca, un pueblo, una ciudad a la que voy en verano habitualmente, donde organizaban una carrera de obstáculos, Farinato Race, no sé si habréis oído hablar de ella, si no tenéis que conocerla, porque es una carrera de obstáculos que organiza, bueno, pues una persona de Ciarrodrigo, a la gente de Ciarrodrigo se les llama milobrigenses, o también, así cariñosamente, farinatos, que es un embutido de allí, de la zona, que es como el chorizo pero más fuerte y que a mí me encanta y no se puede abusar. Así comido con huevo frito, vamos, está maravilloso. Espero que estéis oyendo esto fuera del horario de comida porque si no os va a entrar un hambre. Bueno, el caso es que era allí en Ciarrodrigo un entorno espectacular, una ciudad que tenéis que visitar, amurallada, con muchísima historia y muchas cosas que ver. Y ahí Rubén organiza esta carrera y nos convocó a estos tres. Bueno, deciros de la carrera que hay también un plan para familias y que yo la hice el año pasado en Haro, en La Rioja, y fue espectacular. Y este año vuelvo a organizar en Haro algo parecido el fin de semana del 21 de octubre, así que todavía estáis a tiempo de apuntaros a esa carrera familiar y vivir una experiencia fantástica, una carrera de obstáculos en familia y con amigos. Es una experiencia que os recomiendo. Bueno, allí estamos en ese pedazo de ambiente, pues con Marcos Vázquez, que es un crack, lleva fitness revolucionario, que tiene cuenta de Instagram, tiene también su web, tiene un podcast. Bueno, es un sabio que nos hablaba de cambiar, pero nos hablaba de cambiar en un ámbito tan importante como la salud y sobre todo en darnos luz en aquello que está más allá de lo visible, ¿vale? Hablaba de lo invisible. ¿Qué es lo visible en la salud? Pues él habla de tres patas, que alguna vez he comentado yo, que es cómo duermes, ¿vale? O cómo descansas, ese equilibrio entre la actividad y el reposo, ¿vale? Bueno, perdón, sería una el descanso, cómo duermes, otra el equilibrio entre actividad y reposo que yo llamo, lo que es el ejercicio, lo que practicas, y la tercera pata es cómo te alimentas. Y de eso, bueno, él viene hablando mucho tiempo, habla mucha gente, son tres patas fundamentales, pero hay otras patas que son menos visibles. Y Marcos nos hablaba que son la parte emocional, la parte mental y la parte espiritual. Y habló de un montón de cosas, entre ellas una de las cosas que dijo es que la gente que vive mucho tiempo vive con propósito. Y dije yo, hombre, este es de los míos. De hecho, la charla fue muy chula porque él hablaba de todo el bienestar y de esa parte más visible y de la parte menos visible, emocional, mental, espiritual, y cómo la cuidamos, ¿no? Y cómo cuidamos nuestras emociones, cómo cuidamos nuestra parte más mental de pensamientos y cómo también conectamos con esa parte más espiritual. Bueno, después yo hablaba de propósito y entonces estaba muy enganchado. Todos hablábamos de cambio. De hecho, Paul Montiel, otro crack, una persona con una personalidad increíble, uruguayo, que tuvo un accidente hace tiempo y ahora tiene una pierna de titanio, y cuenta su historia, que la verdad es que tiene unos altos y unos bajos impresionantes y demuestra cómo siempre te puedes recuperar de la adversidad, ¿no? Y de hecho hoy él se está preparando para llegar a las Olimpiadas Paralímpicas del año que viene en remo, una actividad que teniendo una pierna de titanio, pues es muy difícil porque la pierna es lo que más ejercitas con ese deporte. Y él nos decía cómo rendirse no es una opción. Él tiene su propósito particular, que es llegar a las Olimpiadas, y su mensaje era rendirse no es una opción, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidar el bienestar? ¿Cómo tener un propósito y no rendirse nunca, ¿no? De hecho, os decía que una de las cosas con este del propósito que contó Marcos es que en el efecto 2000, cuando llegaba el año 2000, en el mes de diciembre murió menos gente de lo habitual, había menos casos. Y entonces contaba cómo es tan importante que la gente quería ver que era eso del 2000 y pasar el 2000. Entonces, cuando hay una fuerza que nos impulsa, cuando hay un propósito, de hecho, eso puede ser, pues fíjate, como tan importante como para vencer a la muerte, ¿no? O a esa cercanía, a ser más resistente. Bueno, todo esto, claro, ¿para qué os cuento esto? Porque cuando tienes un propósito es mucho más fácil cambiar.
Si queremos salir de la rueda, tenemos que tener un buen para qué, un buen motivo, una buena razón. Si no, nos va a ser bastante más difícil. ¿Vale? Entonces, recalcar esto, que es lo que nos va a ayudar a salir de la rueda. Y luego, una vez que tienes ese para qué, pues ya será más fácil pues irte al gimnasio, ponerte a dieta, hacer o buscar una promoción o hacerte un máster o cambiarte de trabajo, atreverte, ¿no? O empezar a hacer cosas distintas en el trabajo, como reconocer o dar eso, reconocimiento positivo, liderar de otra manera, liderar diferente. Si no tienes el para qué, por mucho que leas un libro, por mucho que escuches a alguien, va a ser difícil que hagas ese cambio. Si quieres salir de tu rueda, primero pregunta ¿para qué? ¿Qué estás buscando? Ese va a ser tu primer paso. Recuerda que esa toma de conciencia realmente, pues quizás no te lleve donde quieres llegar, ¿no? Y hay una frase que me encanta que dice que tu primer paso quizás no te lleva a donde quieres llegar y sí te saca de donde estás. ¿Vale? ¿Por qué cuento todo esto? Porque encuentro muchas personas que en el trabajo, hablando de liderazgo, pues no quieren escuchar, no quieren preguntar, no quieren empatizar, les cuesta, no entienden para qué. Bueno, el para qué es sencillo en este caso, ¿no? Que es para conseguir que las personas den lo mejor de sí. Eso sucede cuando tú escuchas a la persona, entiendes cómo es, empatices con ella y a partir de ahí le puedes hacer las preguntas que le lleven a que tome conciencia de cuál sería un buen camino, cuál sería una buena acción, un buen desarrollo. Bueno, pues todo esto tiene que ver con el liderazgo. Si lideramos siempre de la misma manera, bueno, pues quizás esté bien. Y por mucho que sepas de cualquier cosa, siempre puedes aprender un poquito más. Entonces os animo a conectar con ese para qué. Y además, en ese primer paso del cambio, os voy a decir también otra cosita que hay que tener en cuenta, que es ser compasivos y compasivas con vosotros mismos. ¿Por qué? Porque estáis venciendo la inercia. Es decir, la primera reacción siempre es mantenernos donde estamos, ¿vale? Es seguir respondiendo como hemos respondido siempre. Es decir, que si te pasa algo, ¿vale? Siempre tienes una primera reacción que tiene que ver con cómo has respondido hasta ahora. Y eso es normal. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que respondemos como siempre lo hemos hecho y pensar cuál sería la respuesta que querríamos dar. Y a partir de ahí, darla. Es decir, te pongo un ejemplo muy tonto. Que si tú estás grabando un podcast y aparece tu hija en mitad del podcast haciendo ruido, tu primera reacción puede ser levantarte y matarla. Y está bien, que no pasa nada por tener eso, que somos humanos, que no pretendamos ser el Dalai Lama o Mahatma Gandhi, yo qué sé, a veces nos fustigamos con eso. Lo importante es qué hacemos después. Y dices, bueno, pues mira, respiro, mantengo la calma, digo, ya se lo contaré luego, yo qué sé, cualquier cosa. Pero tienes la decisión, ¿vale? Es donde está la libertad. Entre la acción y nuestra reacción es donde tenemos la libertad de decidir. Permítete que tu primer pensamiento quizás no sea el que toca. Quizás te has pasado toda la noche trabajando para un documento y cuando llegas al trabajo te retrasan y te dice que ese documento que tranquilo, que era para mañana. Y tu primera reacción va a ser, me cago en todo, pero haberme avisado antes, ¿no? Bueno, está bien, permítete esa reacción. Respira, pasea, medita un poco, yo qué sé, déjale espacio y después piensa cuál puede ser una buena reacción, que es, bueno, pues oye, pues quizás tengo un tiempo ahora adelantado ya de ese trabajo y puedo dedicarme a hacer otras cosas. Sobre todo para mí la importancia es que nos demos el permiso de que nuestros primeros pensamientos no sean tan bonitos y tan inspiradores como nos gustan o como lo que vemos en los posts de Instagram, que no todo lo que vemos es verdad. Así que bueno, espero que os haya servido este podcast para conectar con ese para qué, dar un cambio a algo, ¿vale? ¿Para qué queréis salir de la rueda si es que estáis en la rueda? Y para que una vez que lo hagáis, seáis permisivos y compasivos, permisivas y compasivas con vosotras mismas. Para que cada pasito que deis sea con mucho cariño. Y que cada pasito que deis os acerque a ese objetivo, a ese propósito que tengáis. Y por cierto, comparto hablando de propósito, que el libro Ahora dirige el propósito ya está disponible en Amazon, que estoy súper contento y os ayudará a los que queráis trabajar en vuestras organizaciones con el cambio en vuestras empresas. Mientras tanto, podéis suscribiros al podcast, apuntaros a la comunidad en Telegram que está por aquí abajo escrita, de ahí tenéis el enlace, donde cada día dejo un mensaje inspirador y podéis compartir, darle al me gusta, dejar un comentario si queréis sobre lo que estoy contando o si queréis sobre cosas que os gustaría que hablara. Querido equilibrista, muchas gracias por estar ahí una vez más y que tengas muy feliz día.